Y listo. Bueno, en el taller anterior, en el último taller que hemos desarrollado, básicamente se trabajó con un archivo llamado data CSV, que aquí en este momento lo estoy abriendo. Se explicó un poco la estructura, que básicamente trataba sobre olimpiadas de países y había número de participaciones, habían cuántas medallas de plata, de bronce, en fin, había muchas columnas, ¿sí? Y había que responder ciertas preguntas que eran parte del taller. Antes de empezar con el taller, luego se informó un poco sobre cómo se leía el archivo dado. Este código ya se les dio a ustedes hasta aquí, donde básicamente se creaba algo como una matriz, algo como las columnas y algo como la lista de países. Eso es lo que se les dio para iniciar el taller. Y bueno, y luego había que empezar a resolver los problemas. Pero antes de empezar a resolver los problemas, esas listas no se podían trabajar directamente con NumPy. Había que transformarlas a arreglos para que puedan funcionar. Así que el primer punto de partida era transformar la lista de países, la lista de datos y las columnas en arreglos. ¿Sí? Entonces, si usted convirtió a arreglos, ya va a sumar puntaje porque es fundamental de haber creado los arreglos para poder trabajar con NumPy. Caso contrario, no se puede trabajar de una buena forma. Le va a generar error cada vez que quiera probar algo. Entonces, eso como primer punto. ¿Qué decía la primera pregunta? La primera pregunta nos dice que necesitamos imprimir el total de medallas de Ecuador y el total general. ¿Cómo se pudo hacer esto? Para poder desarrollarlo, ustedes saber cuáles eran las filas y cuáles eran las columnas. En el archivo se les mencionó que las filas eran los países, ¿sí? Y las columnas, en cambio, eran cada uno de los valores que estaban en la primera línea, por ejemplo, number summer, 01, 02, todo lo que en este momento estoy subrayando o resaltando, ¿sí? Esto que seleccioné son las columnas. Entonces, una vez que usted ya sabía qué son las filas y qué son las columnas, hay que intentar resolver el problema. Y dice imprimir el total de medallas de Ecuador. Entonces, eso quiere decir que yo debo aplicar algún tipo de filtro para trabajar con datos de Ecuador. Y como me están diciendo que los países son las filas, entonces yo como primer punto voy a consultar dónde está Ecuador, para que una vez que yo ya consulte dónde está Ecuador, pueda filtrar la fila de Ecuador. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo utilicé npware y validé que, bueno, en este caso países ya es un array. Esto lo puedo quitar un poco porque ya es un array. Y valido que países sea igual a Ecuador. ¿Qué va a suceder con esto? npware me va a devolver un array con los índices y en este caso con el índice donde está Ecuador específicamente. Es decir, me va a decir Ecuador está en tal posición. Imaginemos que está, no sé, en la 15, algo así. Me va a decir un array con la posición 15. Eso es lo que me devolvería esto. Y con ese índice de Ecuador, yo le voy a decir, yo quiero la fila índice Ecuador, coma 14. ¿Qué significa el 14? Porque me está diciendo el total de medallas de Ecuador. Y justamente en la última columna estaba el total de medallas de Ecuador. Y en este caso sería la columna 14. Si usted hizo el total de verano más total de invierno, también estaría bien, ¿sí? No hay ningún problema porque igual estaría correcto, solo que estaría sumando primero las de invierno con las de verano. Pero el resultado va a ser el mismo. Disculpe. Y por ahora, yo ya tendría el total de medallas de Ecuador. Con estos dos datos, yo ya tengo la fila y la columna, y con eso quiero decir que yo ya podría localizar dónde está el total de medallas de Ecuador. Pero aparte de esto, me pide también y el total general de todos los países. Es decir, quiero saber cuántas medallas hay en total. Como lo hice, básicamente de la matriz, seleccioné todos los países, es decir, no especifiqué qué país, sino todos. Y luego le dije la columna 14, que es la que tiene el total. Luego de esto, como ya tengo toda la columna, quiero sumar todos los valores de todos los países. Y de esa forma ya tengo la suma de total de medallas de todos los países. Luego lo vamos a probar. Siguiente. Eh, Edgar, ¿desea preguntar algo?
Sí, profe, una pregunta. Columna 14 viene siendo la última, el total combinado. Correcto. Ya, listo. Es que esa parte me tenía confundido porque yo decía que el total de medallas sería como que la suma de verano con invierno que usted Eso me es lo que dijo. mencioné. Eso es lo que mencioné recién. Si usted hizo la suma de invierno con verano, también estaría bien. Sí, es que lo que pasa es que yo hacía esa suma y yo le decía que me salió un vector y yo no sé por qué. Me Eso tenía está que decir mal. algo en Salió un concreto. vector, está mal. Sí, sí, por eso yo decía. Ahora tiene más sentido. No, si te salió un vector, no es correcto. Ah, y debías haber intentado sumar el vector para ver si la suma estaba bien. Listo. Voy con el segundo literal. Noemí también levantó la mano. Profe, disculpe, yo recién entro, no sé si habrá tomado lista como el martes. No, estoy explicando el ejercicio del taller. Ah, ok, gracias. Sí, por favor. Asistencias, no me digan en este momento que voy a tomar al final de la clase. Siguiente. Segundo punto. Imprimir la suma de medallas de plata en Winter de todos los países. Y por favor, preguntas con respecto a lo que estoy explicando, porque esto les va a servir para prepararse a la lección. Siguiente. Entonces, el segundo punto dice imprimir la suma de medallas de plata en Winter de todos los países. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? En este caso, déjame ver si está bien. Matriz, de columna 7 que es la de Winter de todos los países, punto zoom. Déjeme ver, déjeme ver. Creo que esto no está bien, sería al revés. Sería, falta la coma. Columna 7 allí. ¿Sí? Todos los países, las medallas de plata que están en la posición 7. Y esto sería la suma de todo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no importaban los países, es decir, las filas no importaban, pero específicamente yo quería las medallas de plata en Winter. Eso quiere decir la columna donde estaba esto. ¿Sí? Es decir, de acá, del archivo, la que decía plata Winter, que sería la 02 signo numeral, luego del numeral Winter, el de aquí específicamente. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya localicé ese, déjame ver si está bien. Esta es la 0, la 1, la 2, 3, esta es la 4, la 5, la 6, la 7. Sí está bien. ¿Sí? Entonces, simplemente había que localizar la columna Winter para todos los países y como me dice la suma de medallas, simplemente sum. Y ya está resuelto el literal número 2. Edgar, Sí, profe, una cosa. Yo ahorita pues estoy siguiendo los pasos que no ustedes me han dicho. compare, no compare su taller por si acaso. No lo compare con su taller. No estoy revisando el taller como tal. Estoy No, o sea, explicando yo sé, cómo resolver. pero es que lo que pasa es que estoy verificando ciertas cosas. ¿Ya? Y no sé por qué, pero en la primera de la matriz, para que me salga el total general, me sale error y me dice que el tipo no coincide para que me Por salga. esto debe ser. Usted no tiene esto. Ah, ya, ok. Por eso le da error a usted. Sí, por si acaso, nuevamente estoy explicando cómo yo resolví el taller. Puede ser que usted lo resolvió un poquito distinto. Yo estoy explicando cómo yo lo resolví y en mi caso yo ya lo tengo comprobado de que funciona. ¿Sí? Entonces voy a continuar. Y luego yo les paso el código para que lo prueben igual si desean. Entonces, nuevamente para recalcar este segundo ejercicio. En el segundo ejercicio solo me pide la suma de medallas, entonces yo debo imprimir la suma de medallas. Si en algún ejercicio me pide en cambio la lista de países, tengo que imprimir los países. Si en alguno me dice el promedio, debo imprimir el promedio. Ya me está diciendo qué quiere que imprima. Entonces, aquí lo único que debía hacer es localizar dónde estaba la columna Plata Winter y como hice de todos los países, serían todas las filas. Todas las filas, columna 7 súmame todo. Y tuve el total de medallas de plata en Winter. Voy con el tercer ejercicio. Imprimir el nombre de los países que superan el total de medallas de plata de Argentina. ¿Sí? Al final voy a responder preguntas porque la idea era explicar un video de cómo yo resolví el taller. No comparar, por favor, no comparen con su taller. No es que debe estar igual. Y si copian ciertas partes de lo que estoy mostrando, no les va a funcionar si no es idéntico el código. Así que luego podemos hablar de esos temas, ¿sí? Luego de terminar de grabar el video. La idea es que no sea un video tan largo.
Tercera pregunta, imprimir el nombre de los países que superan el total de medallas de plata de Argentina. Recuerden que yo no califico el taller, aparte de eso, lo califica el ayudante. Y si está bien, el ayudante les va a calificar. Voy con el tercer nuevamente, imprimir el nombre de los países que superan el total de medallas de plata de Argentina. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que yo hice en mi solución? Aquí ya no usé NPWare, pude haber usado NPWare otra vez, pero lo hice de la otra forma. Lo hice con booleanos, ¿sí? Entonces, ¿qué le dije? Quiero saber dónde está Argentina en los países, ¿sí? Y con esto, pues me devolvería. Bueno, en este caso creo que Argentina, déjenme ver si está agregado así igualito. Ah, no, ya me acordé. En el taller anterior yo modifiqué algo para que solo salga Argentina y solo salga cada país. Sí, entonces eso ya está arreglado. Y países es igual a Argentina, simplemente me devolvería que un vector del mismo tamaño, pero donde esté Argentina va a decir true y el resto va a decir false. Eso es lo que me devolvería este filtro de la fila de Argentina. Y como ya tengo dónde está Argentina, voy a seleccionar de la matriz la fila de Argentina, que específicamente quiero saber las medallas de plata de Argentina. Entonces voy a seleccionar la columna 2, que están las medallas de plata de Argentina en el verano, más las que están en el invierno. ¿Sí? Es decir, la misma, pero en las medallas de plata de invierno. Y ya tengo la suma de las dos. Una vez que tengo la suma de las dos, ¿qué necesito hacer? Como me dice, imprimir el nombre de los países que superan el total, quiere decir que quiere que compare con el resto y pues me imprima el nombre de los países que superan. Entonces, ¿qué más necesito? Necesito de todos los demás países hacer básicamente lo mismo. Déjenme ver, aquí estaría mal el numerito, sería de la 2 y de la 7. Sí, entonces sumo lo mismo de todos los países, aquí ya no filtro Argentina, sino todos, igual la misma columna, más de todos, la fila 7, la columna 7. Y con esto tengo la suma de plata de todos los países. Le voy a poner plata todos países para que se pueda entender. Y como ya tengo eso, entonces voy a comparar la suma de medallas de plata de todos los países debe ser mayor a la suma de Argentina. Y los que cumplan esa condición van a ser trues y los que no cumplan la condición van a ser false. Y con ese trues y false, yo puedo imprimir los países que sí cumplieron la condición. Espérenme un segundo, por favor. Listo. Entonces, esto con respecto al tercer ejercicio. Nuevamente, como me está pidiendo el nombre de los países, el print final debe darme el nombre de los países. Y esto me da el nombre de los países, sí. Del vector de países va a filtrar aquellos que cumplan que donde sea mayor el total de plata de ese país, mayor a suma argentina. Es decir, uno por uno se va a ir comparando y los que cumplan la condición se van a imprimir. Eso es lo que me pidió. Pero para poder desarrollarlo, yo primero debí consultar los valores de plata de Argentina, tanto de invierno como de verano, y luego hice la suma de invierno y verano de plata de todos los países y luego pude comparar. Voy con el ejercicio número 4. Imprimir cuántos países han ganado más de una medalla de bronce en summer o en verano. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Como me dice imprimir cuántos países, eso quiere decir que me está pidiendo un número. Al final debo imprimir sí o sí un número. Entonces, y por si acaso, lo que les recalco un poco esto, porque es un tema más de análisis, de entender qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Por eso lo recalco mucho. ¿Cuántos países? Un número debo responder. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Como me está diciendo que han ganado más de una medalla de bronce en Summer, de todos los países, quiero saber cuántos cumplen esa condición. Entonces, de la matriz, voy a coger todos los países y le voy a decir que me identifique la columna de la medalla de bronce en Summer, que justamente es la columna 3. Y por ahora, ¿qué he hecho? Voy a obtener un solo vector con todos los valores de bronce de todos los países. Eso es lo que tendré aquí. Luego de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar cuáles si tienen al menos una medalla.
Sí, aunque aquí diga han ganado más de una medalla, significa al menos una, eso significa. Entonces, que tenga mayor a cero. Quiere decir que si tiene al menos una medalla o ha ganado más de una medalla. O bueno, o si lo quieren ver como dos, podría ser mayor a uno. ¿Sí? Si lo quieren ver como una o más medallas, podría ser mayor a uno. Pero bueno, la idea era que sea al menos una medalla. ¿Sí? Entonces, ahí le pongo mayor a cero. Y el filtro sería este. Básicamente, ¿qué tengo aquí? Todos los países que tuvieron más de cero tienen true, los que no tienen falso. Y como me está diciendo ahora, no me está pidiendo qué países fueron, sino cuántos, que es lo que he hecho, apliqué MP sum a filtro. Todos los trues se suman, los falsos no se suman. ¿Sí? Es decir, sumé el vector de booleanos y estaría resuelto. Voy con el quinto ejercicio. Imprimir el top 5 de países con más medallas. ¿Qué me está pidiendo? Un ranking o un top de 5 países. Quiero 5 países. Y si dice el top 5, debe ser los mejores países o los que tengan más valores en medallas. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en el de aquí? Déjeme ver cómo déjeme ver si está bien. Bueno, en el de aquí sí se hizo la suma de los de verano más los de invierno, aunque la última columna también tenía lo mismo, ¿sí? Pero bueno, aquí sí se hizo la suma de verano más las de invierno y con esto tenemos el total de medallas por países. Y una vez que ya tengo el total de medallas por países, se aplicó ARG-sort. ¿Para qué? Para que me dé los índices ordenados según las medallas. Y a través de esto, yo pueda luego ordenar los países, ¿sí? Pero como me pidió el top 5, yo quiero los 5 mejores. El ARG-sort siempre se va a ordenar los índices de menor a mayor, siempre de menor a mayor. Entonces, por ese motivo, que he hecho adicionalmente, he dado la inversa para que se ordene de mayor a menor. Es decir, cambia el orden de forma descendente y yo ordené todos los países ya de forma descendente. Y está en la variable ordenar países. Y bueno, aquí me pedía el top 5 nomás, ¿sí? Entonces, el top 5 según este orden, sería ordenar países desde el inicio hasta el quinto país. Y con eso tendría el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahí tendría los 5 países mencionados. Voy a revisar nuevamente, hay preguntas. Eh, por ahí me están preguntando, Jan Kimi. Siempre que me piden cantidad, aplico sum. Depende de qué tenga en el resultado. Por ejemplo, si es de una columna y usted sabe que la suma de la columna es lo que me están pidiendo, sí, aplica el sum. Pero si el resultado quizás está en diferentes columnas, quizás tenga que sumarlas manualmente, como lo hice, por ejemplo, acá. Ya depende de mucho del ejercicio y si aplica directamente el sum o tiene que hacerlo manualmente. Eso ya depende del ejercicio. Noemí, alzó la mano. Profe, yo tengo una consulta. O sea, lo que es de columnas, que obviamente usted nos dio una lista de columnas. Ya, en la lista de columnas se encuentra el nombre del país, Somber, medalla 1, medalla 2, medalla 3. Y lo que quería saber era si, como no estuve al comienzo, quería saber si a eso, al momento de que lo hizo un vector, antes de hacerlo vector, indexó a partir de uno hacia adelante. Así, Sí, se lo hice. Allá. correcto. Gracias. Sí, porque si no le hace eso, luego va a haber una columna de más y luego no van a coincidir los valores. Pero sí, yo le hice eso al momento de transformar. Aunque no era necesario para el taller en realidad. Yo lo hice para luego mostrarles que también podía consultar la columna basado en el nombre. Pero si en el taller usted puso la columna 14, la columna 9, no está mal. ¿Sí? Solo que yo también quería en el último ejercicio justamente aprovechar de que las columnas también lo hice un arreglo y luego pude consultar basado en el nombre de la columna, como en el caso de aquí. Sí, pero sí, en su taller no era necesario, por si acaso, trabajar con nombres de columnas directamente, sino con los índices de cada columna necesaria.
Listo. Entonces, para nuevamente mencionar el ejercicio anterior, cuando me piden un top 5 de países, me están diciendo 5 países y los mejores. ¿En base a qué? Aquí dice con más medallas. Entonces ya dependerá mucho de lo que diga allí. Porque si hubiera dicho allí con más juegos, es otra cosa. Tendría que haber buscado la columna de juegos y luego aplicar el sort y luego hacer algo parecido. ¿Sí? Pero ya depende mucho de qué, basado en qué es el top 5 medallas. Entonces yo hice la suma de los de invierno o verano. O también va a funcionar si le hubiera puesto la columna 14 que es la que tiene el total de medallas de los países. También va a funcionar. Sí, pero bueno, aquí lo dejo tal cual. Y voy con el último ejercicio. Imprima el país con más juegos y el país con menos juegos. ¿Cómo se resolvió el de aquí? En el de aquí yo ya usé el vector de columnas. Justamente lo que preguntó la compañera, como yo acá transformé esto, las columnas también le hice array, yo no seleccioné el primer campo que decía country, porque todos los datos que están desde la matriz están luego del país, son estos. Entonces yo cogí de aquí en adelante y lo transformé a columnas, a un array, perdón. Entonces, ¿qué me pide el sexto ejercicio? Imprima el país con más juegos y el país con menos juegos. Entonces, ¿qué fue lo que hice en mi solución? Yo lo que hice fue decirle, quiero todos los países, pero quiero exactamente la columna Number Games. Esa es la que yo quiero. Si usted no lo hizo así, obviamente no hay ningún problema. Debió haber localizado dónde estaba Number Games, la de aquí. Que me parece que es 8 a la 10, creo, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, si ya lo localizó, probablemente sea la 10. Déjame ver si es la 10. 0, 1, 2, 3, esta es la 4, la 5, la 6, la 7. Sí, la 10 es Number Games. Entonces, si lo hizo así, está bien. Pero bueno, yo lo quiero hacer así para que, con el arreglo que ya lo creé arriba. Columnas es igual a Number Games. Solo estoy filtrando las columnas. Si se fijan, esto lo coloqué luego de haber colocado 2 puntos, coma, porque estoy filtrando la columna. Y una vez que ya tengo esto, tengo un vector de juegos con los valores de esa columna y le aplico al argmin, a argmax. Ya tengo el índice del menor, el índice del mayor. Aquí está mal, aquí sería max. Aquí sería max. Y listo. Entonces tengo el índice del menor, el índice del mayor, y luego imprimo los países con menor y con mayor números de olimpiadas. Y este sería el resultado. Vamos a imprimir todo. Y vamos a ver si está uno por uno. A ver si está desde el primero. Borremos todo. Ahí. Déjame ver. Bueno, el Ecuador, miren que no lo estoy imprimiendo bonito. Me dice 2, pero no estoy imprimiéndolo bien. ¿Cómo podría resolver esto? Poniéndole zoom y ya me imprimiría bien. Por ejemplo, aquí le pone a la de Ecuador zoom y miren cómo cambia este valor. Porque inicialmente yo solo indexé dónde está Ecuador y en qué columna y ya está. Pero si le pones zoom, esto de aquí, como solo tiene un valor, se va a sumar todo y solo me va a quedar 2. Ya está el 2. No sé si justamente eso le pasó a usted, Freire. Si lo suma, le debería quedar ahí, tal cual. Listo. Exactamente. Y sabe una cosa, que como no me di cuenta lo que usted puso en lista datos, yo lo que estaba haciendo es, ok, tengo carácter en vector, pero quiero convertir a entero, así que nomás Eso uso está mal. type. Eso está mal. Sí, sí, por Eso eso se me salía descuenta. vector así. Eso se descuenta. Listo. Y bueno, y el otro ya está aquí sumado, que sería el total de medallas de todos los países. Pero otra cosa, otra cosa. Dígame. Eh, bueno, no tiene nada que ver con la resolución ni nada, solamente que es que me estaba haciendo bola con las columnas porque yo estaba contando la primera columna como si fuera cero. Sí, sí está Pero porque bien. era del... Sí está bien. La primera columna es 0. Sí, pero es que había algo como que, ok, yo reviso el documento y a veces como que, ¿será esto o no? No lo sé. Ni hay que preguntar si es que es o no es. Listo. Voy con el segundo literal que dice el total de medallas de plata en Winter. Me dice que son 958.
El tercero, imprimir el nombre de los países que superan el total de medallas de plata Argentina, serían todos estos. Cuarto ejercicio, imprimir cuántos países han ganado más de una medalla de bronce en Summer. Me dice que son 123. El quinto, imprimir el top 5 de países con más medallas. Me dice que son esto, el top 5, Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Y el sexto ejercicio, el país con más juegos, Francia, y el país con menos juegos, British West Indies. ¿Sí? Y eso sería la solución al taller. Este video lo voy a subir luego para que lo puedan revisar. Déjenme terminar de grabar.